Si te gusta el contenido de este video, suscríbete a mi canal, activa la campanita, dale like y comparte. Esta es la 31ª parte de la serie de tutoriales dedicados a las fiestas decembrinas, y en ella te mostraré cómo terminar de tejer y armar a María y José, segunda y última parte. Comenzamos tejiendo con hilo delgado blanco, metálico, doble. Tejemos 29 cadenas y vamos a tejer 26 macizos sobre ellas. El primer punto lo vamos a hacer en la cuarta cadena contando del gancho hacia adelante. Terminamos de tejer la primera vuelta con 26 macizos. La vuelta número 2 la iniciamos con 3 cadenas, volteamos nuestro tejido, hacemos un macizo en el primer punto y en los dos siguientes vamos a hacer una disminución. Tejemos un macizo incompleto en cada uno de los dos puntos y los cerramos juntos. Vamos a tejer un macizo en cada uno de los puntos centrales, en total 18, y terminamos en sentido contrario de cómo empezamos, con una disminución y 2 macizos. Tejimos los 18 macizos, hacemos la disminución, que son 2 macizos incompletos, uno en cada punto, los cerramos juntos y terminamos la vuelta con 2 macizos, uno en cada punto. De la vuelta número 3 a la vuelta número 7 vamos a tejer exactamente lo mismo en las orillas. Empezamos cada vuelta con 3 cadenas, un macizo en el primer punto, una disminución, tejemos un punto en cada punto en todos los puntos centrales y sobre los últimos 4 vamos a tejer una disminución y 2 macizos. Terminamos de tejer la vuelta número 7 con 14 macizos en total. Vamos a tejer una vuelta más con 14 macizos también. La vuelta número 9 la vamos a iniciar con 3 cadenas, damos vuelta al tejido y cada uno de los puntos de la vuelta anterior los vamos a tejer incompletos y se van a ir quedando en el gancho. En total van a ser 14 macizos incompletos que al final se cierran juntos en una sola vez. Cerramos todos los puntos juntos y hacemos una cadena. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera y cambiamos de color. Continuamos tejiendo con hilo delgado metálico dorado doble. Vamos a tejer una vuelta en todo el contorno. A la mitad de los puntos de la primera vuelta vamos a colocar el estambre. Hacemos una cadena y en ese espacio un medio punto. Después, entre un punto y otro vamos a ir tejiendo un medio punto. En este último espacio vamos a tejer 3 medios puntos para poder dar vuelta. A partir de aquí vamos a tejer 2 medios puntos debajo del macizo y un medio punto entre vuelta y vuelta. Y es lo que vamos a repetir. 2 medios puntos debajo de un macizo y un medio punto entre vuelta y vuelta, toda esta parte hasta llegar a esta esquina, donde vamos a tejer lo mismo que tejimos en esta parte de aquí.
Al terminar cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. La siguiente pieza la vamos a comenzar con hilo delgado en color mostaza doble. Hacemos un anillo mágico y enseguida 3 cadenas. Después dentro del anillo vamos a tejer 16 macizos, que sumados a las 3 cadenas iniciales nos dan 17 puntos en total. Tiramos del hilo para cerrar el centro y hacemos un punto deslizado en el segundo punto. Hacemos 3 cadenas y en ese mismo hilo vamos a tejer 2 macizos. Paso 2 puntos sin tejer y hago un medio punto en el siguiente punto, pero tomando nuevamente solo la parte de enfrente de la cadena. Y repito esto, 3 cadenas, 2 macizos en el mismo espacio, en el mismo hilo. Paso 2 puntos sin tejer y en el tercero un medio punto tomando solamente la parte de enfrente de la cadena. Enseguida 3 cadenas, 2 macizos juntos en el mismo hilo, 3 cadenas y donde nacieron las 3 cadenas 2 macizos juntos. Y repito estos 2 motivos 2 veces más. Después vamos a unir con punto deslizado en el primer medio punto que hicimos en esta vuelta. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Vamos a cambiar a color rosa. Ahora con hilo delgado en color rosa, un rosa pálido, vamos a colocar nuestro gancho contando de esta parte hacia arriba en el quinto punto. Ahí fijamos el estambre con una cadena, hacemos un medio punto y vamos a tejer 4 medios puntos más, uno en cada punto. Aquí estamos tejiendo 5 medios puntos. Vamos a tejer al terminar la vuelta 5 medios puntos aquí normales y debajo de esta parte en el lado de la cadena que no tejimos vamos a tejer 6 medios puntos. Hay que ir ubicando el hilito que no se tejió. Terminé de tejer los 6 medios puntos y ahora hago los 5 medios puntos normales tomando el punto completo en la parte de atrás. En total nos quedaron 16 medios puntos. Vamos a tejer 4 vueltas más de 16 medios puntos cada una. Así quedaron las primeras 5 vueltas en color rosa. Para la vuelta número 6 colocamos ya la esfera dentro y vamos a reducir los puntos a la mitad. Hacemos un medio punto, pasamos un punto sin tejer y así hasta terminar la vuelta con 8 medios puntos. Tejí un punto, paso un punto sin tejer, tejo el siguiente hasta terminar. En la siguiente vuelta vamos a disminuir solo un punto. En cualquier lugar de la vuelta nada más pasamos el punto sin tejer. Nos deben quedar 7 puntos en total. Después de esta vuelta tejemos 2 vueltas más de 7 medios puntos cada una. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. La siguiente pieza la vamos a comenzar con hilo delgado en color café claro doble.
Hacemos un anillo mágico, 3 cadenas, y dentro del anillo vamos a tejer 16 macizos, más las 3 cadenas suman 17 puntos en total en esta vuelta. Terminando, cerramos con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Así quedó la primera vuelta. Vamos a tejer una cadena y nuevamente sobre el lado derecho de la cadena, el hilito del lado derecho, vamos a tejer en el primer punto un medio punto, 3 cadenas, y debajo de ese mismo hilito vamos a tejer 3 macizos. Ahora en este caso, en la pieza anterior fueron 2, estos van a ser 3. Pasamos un punto sin tejer, hacemos un medio punto en el siguiente, nuevamente tomando solamente la parte de enfrente de la cadena, y repito esto, 3 cadenas, y debajo del mismo hilito voy a tejer 3 macizos. Paso un punto sin tejer y tomando solamente la parte de enfrente de la cadena hago un medio punto. Hacemos 3 cadenas, y donde nacieron las 3 cadenas vamos a hacer 2 macizos. Y este motivo que acabo de hacer lo vamos a tejer 4 veces más. En total deben quedar 5 motivos como este. Y unimos con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Ahora levantamos esta parte que tejimos y vamos a continuar tejiendo sobre este lado. Hacemos un punto deslizado en el primer punto, tomando solamente en este caso el hilo de la parte de atrás de la cadena, viendo a la vertical el del lado izquierdo. Hacemos 3 cadenas y vamos a tejer en ese mismo lado de la cadena en cada punto un macizo. En total nos deben quedar 10 puntos. Que vamos a tejer por 2 vueltas más. Nos deben quedar en total 3 vueltas de 10 macizos cada una. Una vuelta la vamos a tejer por el derecho, otra por el revés y la última por el derecho. Terminando, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Cada una de las 2 vueltas que faltan las vamos a iniciar con 3 cadenas. Así es como quedó esta primera parte. Este es el derecho, vamos a voltear por el revés. Y ahora con hilo delgado en color rosa doble vamos a tejer sobre la parte de la cadena que dejamos libre 16 medios puntos. Hacemos una cadena y comenzamos la vuelta. Y vamos a tejer exactamente igual que la pieza anterior, 4 vueltas de 16 medios puntos cada una, una vuelta de 8 medios puntos y 3 vueltas de 7 medios puntos cada una. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Ahora con hilo en color café claro delgado doble vamos a tejer 5 cadenas. Cortamos el hilo, tiramos de los extremos y esto va a formar el bigote. Solamente hay que pegarlo a la parte de atrás de la barra, en estos extremos.
Para armar, lo primero que vamos a hacer es colocar las manos dentro de las mangas, justo en la parte de arriba. Debe quedar esto hueco y ponemos pegamento en ambos casos. Después, esta parte de aquí no se le tejió porque como va a llevar el manto, para que no se vea abultada la cabeza o demasiado grande. Entonces solo hay que colocarla adentro, poner un poco de pegamento y dejar libre esta parte del cuellito, este holán. Les muestro que va a quedar hincada. Creo que aquí se aprecia mejor. Pero si ustedes quieren que no se vea de esa manera, pues solamente no le tejen esta parte para que quede de pie. Pero la postura que va a tener va a ser esta, hincada o más reclinada. Es a gusto de ustedes o a la altura que tenga el pesebre, el lugar en donde lo vayan a colocar. Entonces solamente vamos a poner el manto encima, poner un poco de pegamento en esta parte para fijarlo, pero procurando que el cabellito quede enfrente, que se vea un poco, solo un poco. Las manos las vamos a pegar entre sí, igual que el ángel. Y vamos a colocar 2 cuentas azules para formar los ojos. Finalmente, al igual que el ángel, hay que hacerle la aureola con limpiapipas metálico. Esta está muy larga, pero hay que clavarla en la parte de atrás del manto. De esta forma. Con la siguiente pieza vamos a colocar solamente el báculo atravesando la orilla de la túnica y doblando solamente un poco. Aquí solamente se dio vuelta para que quede la forma curva y se va a pegar en la manita izquierda. Después colocamos esta pieza sobre el hombro y hay que poner pegamento tanto aquí como aquí abajo en un costado. Hay que subir esta parte del bigote solo un poco y pegarlo en el centro para que tenga espacio para formar la boca. Terminamos nuestra labor. Espero que te haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video.